Momento. ¿Qué teníamos para mañana? ¿De qué? ¿Física? ¿O de qué? ¿Yo, Joel? No, los compañeros en general. ¿Qué teníamos para mañana? Ah, Que escuché la palabra resumen de biología y yo quedé. Espera, ¿qué? No sé, por estar atrapado con la tarea de matemáticas de ayer y lo de inglés, olvidé que había para mañana. O sea, con respecto a las demás materias. bueno. La vez pasada entonces habíamos quedado en que estábamos como haciendo problemas de leyes de Newton, ¿verdad? Pero lo estamos relacionando con la parte cinemática, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a ver. Aquí no hay mucho. Hay que haber dejado como un espacio ahí para. Entonces, vean, la vez pasada habíamos hecho este ejercicio, ¿verdad? Este sí lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado de la tensión. Habíamos hecho como un diagrama de fuerzas y todo eso. No se acuerdan. Eh, Ah, sí, yo creo que sí. Fue el último. sí. Entonces, vean, para hoy, Profe, ¿usted ya subió la clase de la semana pasada? sí, las acabo de subir. De no vean, en el examen estoy contemplando la posibilidad de que, por ejemplo, haga algún tipo de cuestionario en Google Forms con algunas cosillas de teoría. Entonces, por ejemplo, saber qué es peso, saber qué masa. O sea, no necesariamente masa tiene que saber un concepto así como tal, sino saber cómo saber diferenciar lo que es masa y peso. ¿Sí? Saber diferenciar las leyes de Newton, por ejemplo, que yo les pongo a ustedes un enunciado y ustedes me digan cuál es, ese tipo de cosillas. Entonces puede que haya una parte como de marque con X y les ponga algún problema o problemas, digamos. Entonces ahí estoy como considerando eso. Algún tipo de problema de esos que hemos estado viendo, como que yo les pregunto a ustedes, la sumatoria de fuerzas es tanto, entonces ir empezando ya con los diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Como a plantearlos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces algo así sería más o menos. O sea, en realidad este primer examen yo siento que no, o sea, no está así tan cargado, porque de igual forma yo he ido, de momento, ¿verdad? Ahí hemos ido con leyes de Newton, ¿verdad? Sí, conforme vayamos entrando en el cuatrimestre, perdón, en el semestre, sí, ya la cosa se va a poner un poco más intensa, ¿verdad? Entonces, traten de llevar las cosas al día. Ok, entonces vamos a ver, no voy a poner aquí la pizarra porque no tengo campo. No tengo campo aquí. Vamos a ver. Dice, una masa de 5 kilogramos cuelga en el extremo de una cuerda. No, tal vez pueda hacer aquí un dibujillo ahí, tal vez acá. Entonces, vean, dice, una masa de 5 kilogramos cuelga al extremo de una cuerda. Encuentre la tensión en la cuerda si la aceleración de la masa es 1,5 metros hacia arriba, 1,5 metros entre segundo hacia abajo, 9,8 metros entre segundo hacia abajo. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dibujo. Dibujo. Vean, eso es así, ¿verdad? Tiene que ser algo ya de inmediato, ¿verdad? Que ustedes de una vez asocien
y con que tienen que hacer un dibujo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá ustedes van a tener, voy a hacerlo como por aquí más o menos, a ver cómo nos va. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí tienen una masa. Pongo de este color. Entonces, ustedes tienen una masa ahí colgando, ¿verdad? Entonces acá algo como así, ¿verdad? O sea, esto no quedó tan recto como yo quisiera. O sea, esos problemillas son muy sencillos, ¿verdad? Entonces, sí, aquí me la podría jugar, creo yo. Sí, entonces sería algo como así, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes tienen, ¿verdad? Que esa masa, ¿cuánto vale? 5 ¿Vale esta masa? kilogramos. Ah, 5 5 kilogramos. kilogramos. son 5 kilogramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuerzas están interviniendo aquí sobre esta masa? ¿Cuáles creen Normal. ustedes? ¿Cuál El sería peso y la la... tensión. Ah, Profe, ahí de Peso lo y normal. tensión. peso y tensión, ¿verdad? La aceleración hacia arriba o hacia abajo, No, dependiendo cuál es el ya, ya otro. vamos a aclarar eso, Joel. Profe, si están como esa que dice que está colgando, ¿no iría normal o puede ir? Vea, aquí tengo como más campo para hacer el, el desarrollo. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a tener, vamos a tener una fuerza, ¿verdad? Que va aquí hacia arriba, que sería, esto sería la tensión, ¿verdad? Y para aquí abajo tendríamos el peso. O sea, vamos a ver, creo que me toca subirlo aquí. No, es que lo que tengo que bajar es esto. Ok. Es que el dibujo me quedó como muy abajo, entonces, no. No voy a pasarme a la pizarra mejor. Ahí tenemos ya el enunciado, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que era, ok, entonces tengo una más aquí, ¿verdad? De 5 kilogramos, ¿verdad? Entonces, por acá vamos a tener lo que es la tensión que va hacia arriba, ¿verdad? Y vamos a tener lo que es el peso que vendría para acá abajo, ¿verdad? Entonces, aquí solo vamos a tener esas dos fuerzas aquí. Entonces tengo esta T, ¿verdad? Y el peso acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ujú. Ok, entonces, bueno, aquí entonces sería sumatoria de fuerzas sobre el eje Y va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. Entonces, vean, yo aquí quiero aclarar algo que Joel mencionó. Es lo siguiente. De este lado de acá, uy, ¿sabe? Es que se destripé el botoncillo, entonces queda como... Es que todavía estoy aquí, ¿verdad?
Pero yo creo que ya escribo un poquito mejor. Ok, vean, entonces vean, de este lado de acá, ¿sí? De este lado de acá, ustedes lo que hacen es el análisis de las fuerzas, ¿verdad? O sea, qué fuerzas van hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, etcétera. Entonces, esas son las fuerzas que interactúan en el sistema. De este lado, yo lo que expreso es nada más el producto de la masa por la aceleración, pero eso no es una fuerza. Digamos, la fuerza de aceleración no existe como una fuerza como tal. O sea, por ejemplo, aquí ustedes de este lado van a tener, por ejemplo, lo que es la tensión, lo que es la fricción, lo que es el peso, eh, la fuerza normal. ¿Cuál otra fuerza creen ustedes que podríamos sí, son como esas cuatro, de momento, ¿sí? Entonces, esas fuerzas eh, son los que me van a generar, ¿verdad? Cambios en el movimiento en el sistema. Pero no existe una fuerza de aceleración como tal. Entonces, M por A es la sumatoria de las fuerzas, pero no es una fuerza como tal. Entonces, eso tienen que saber distinguirlo, ¿verdad? De este lado, tensión, fricción, peso, normal, etc. Alguna fuerza aplicada, Profe, ¿verdad? Sí. entonces, por decirlo así, la aceleración sería como un producto de las fuerzas. No. No, la aceleración por la masa es la suma de todas las fuerzas, digamos. Ujú. O sea, lo que quiero darles a entender es que esto de acá, esto de acá no se clasifica como si fuera una fuerza, ¿ya? O sea, los tipos de las fuerzas, los tipos de fuerza pueden ser, bueno, también esos tipos de conceptillos, ¿verdad? Para el examen, cosillas como esa. ¿Qué tipos de fuerzas podemos distinguir? Fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancia. Entonces, por ejemplo, yo les podría a ustedes poner el examen. Por ejemplo, clasifiquemos, ¿cómo entenderían ustedes una fuerza en contacto? Se lo toca. Sí, sí, lo más obvio, ¿verdad? Y una de acción a distancia, Que no lo toca. sí, pues, algo así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para que haya tensión, o sea, la tensión es una fuerza de contacto, ¿sí? Sí, porque si la cuerda no toca el objeto, no hay forma de que experimente esa fuerza. La fricción es de contacto. Entonces, ¿qué dicen? Ujú. Sí, es de Ahora, contacto. el peso, ¿qué creen ustedes? ¿Contacto o no contacto? No. No, el peso no es una fuerza de contacto. Porque, por ejemplo, ustedes lanzan un objeto al aire, ¿verdad? Y él cae hacia el suelo atraído por el campo gravitatorio terrestre, ¿verdad? Sí, entonces no necesitan. La fuerza normal, ¿es de contacto o es de acción a distancia? ¿Ah? De contacto. Sí, es de contacto, ¿verdad? Bueno, entonces ya saben aquí, la notación es amarillo, es una fuerza de contacto, ¿verdad? Y la azul es fuerza de acción a distancia. Entonces, por ahí nada más, bueno, quería hacerles como ese comentario, ¿verdad? Eh, estamos con eso. Ujú. Sí. Puedo borrar esto entonces aquí. Puedo borrar esto ya. Por mí sí. Ok, lo voy a borrar. Eso era un comentario ahí nada más. No, pero yo creo que yo ya casi ahorita. Siento que estoy escribiendo mejor que la vez pasada. Digo yo, no sé ustedes, ¿no? Ah, Eh, sí, profe, bastante. ok, entonces vean, aquí iría la tensión. Ay, no, ese color está muy. Aquí iría entonces la tensión hacia arriba, ¿verdad? Sí. ¿El peso qué signo lleva? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, ¿verdad? ¿Por qué negativo? Porque el peso apunta hacia abajo.
Vean, eso yo no lo he dicho explícitamente, pero eso también hay que hacerlo. O sea, ustedes tienen que, después del dibujo, ustedes tienen que hacer esto. Ustedes tienen que llegar y decir, ah, esta va a ser mi dirección positiva. En este caso sería hacia arriba. Entonces, las flechas que van para arriba, se las ponen positivas. Las flechas que van hacia abajo, entonces serían negativas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, entonces aquí, ok, entonces me queda la tensión menos el peso es igual a, vean, voy a ponerle aquí masa por aceleración, ¿sí? ¿Por qué lo voy a poner así? Porque vean que en el problema a mí me dan varias aceleraciones y que encuentro la tensión, ¿sí? Entonces yo voy a suponer que la aceleración va hacia arriba. Y por ejemplo, ustedes en un problema, si ustedes no saben para dónde se va a mover el objeto, entonces ustedes suponen que es hacia arriba. Ahora, si a la hora de resolver el problema les da negativo, quiere decir que ustedes asumieron la dirección de la aceleración inversa, digamos. ¿Sí? Entonces yo aquí lo voy a dejar así porque aquí ven que este problema es de encontrar una tensión, entonces que yo tengo que de como ir sustituyendo valores. Entonces aquí, por ejemplo, entonces la tensión en esa cuerda, o sea, yo aquí tengo entonces que la tensión en esa cuerda va a ser igual a mg más m por a, ¿sí? Entonces, tensión. Habíamos dicho que, bueno, aquí ven que yo puedo agarrar esto y lo puedo sacar a factor común, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿Sí? ¿Puede editar? vamos a ver una cosa. ¿Cuál era? Esta de acá. Una masa de 5 kilogramos se encuentra la tensión. Vamos a ver. Estoy viendo algo acá. Ok, sí, sí, ya. Entonces nos dice primero, ¿verdad? Que, por ejemplo, si la cuerda va hacia arriba, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener aquí entonces 5 kilogramos. Entonces sería 9,8 metros entre segundo al cuadrado más 1,5 metros entre segundo al cuadrado. Sí, porque dijimos que en el primer inciso dice que va hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Y profe. Entonces sería 9,8 más 1,5 por 5 nos da, voy a poner por aquí, ese nos da 56,5 newtons. Ese 5 me quedó muy feo.
phi. Entonces cuando lo venimos para acá, verán que el primero dice que da 57 newtons. Lo que pasa es que en este libro redondean mucho, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho. ¿Sí? Ahora vean que ¿qué pasa cuando yo digo que la aceleración es hacia abajo, más bien? ¿Qué pasa con esta A de aquí? ¿Qué creen ustedes que pasa con ese signo aquí? Se ¿Ah? vuelve negativa. Se va a volver negativa. ¿Por qué? Porque vamos ahora va hacia abajo esa aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora sí, hagan esta operación y me dicen cuánto da. Tiene que dar más o menos como 42, pero revísenlo ustedes, a ver. 41,5. Sí, está bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el objeto está en caída libre? ¿Cuánto es la tensión? Caída libre, ¿qué dijimos? Entonces, ¿cuánto valdría esta aceleración aquí? ¿Cuál es la aceleración de la caída libre? Sí, sería 9,8, ¿verdad? 9,8, pero también tenemos que decir que es negativo, ¿verdad? Porque va hacia abajo. Entonces, ¿cuánto sería la tensión aquí? En ese caso, cuando está en caída libre, ¿cuánto sería? Sería cero. Cero. Sí, Ujú. sería 0. Estamos. ¿Cómo lo ven eso? Fácil, difícil, entendible. Sencillo. Cachete, dijo Ahora, José. Ok, entonces vamos a... bueno, voy a borrar todo y nos vamos a devolver aquí un momento. Bueno, esto ya los habíamos hecho, ¿verdad? Bueno, que ya hicimos este. Este ya lo hicimos. Este es muy parecido. Este y estos dos son muy parecidos. Entonces, estos se los dejo como de práctica, ¿verdad? Póngale ahí, práctica. Profe, no estamos viéndolos, estamos viendo la pizarra. Ay, perdón. Ahora sí. Vean este. Este de acá. Este. Este se los voy a dejar como de práctica. Vean que es lo mismo, es plantear lo mismo, exactamente igual, ¿verdad? Pero ahí les sirve, pero... Ay, otra vez ya lo traté. Y ahora ahí sí se ve, ¿verdad? Ok, entonces eso ya lo hicimos. Ok, entonces vean. Este de acá, vean que, como dice el meme, ¿no? Como el meme que dice mucho texto, pues. Sí, ¿Ah? sí. Sí, sí es bastante hablada, ¿verdad? Siempre que veo problemas así, siento que es como para confundirnos. Pues sí, ahí. Lo que pasa es que está pidiendo muchas cosas, ¿no? A, B, C, D, E, A, B, C, D. Sí, pero no, tampoco vamos a hacer todas. Pero ya dice, dos cajas, una de 4 kilogramos y otra de 6 kilogramos descansan en la superficie horizontal sin fricción de un estanque congelado, unidas por una cuerda delgada. Una mujer con zapatos de golf que le dan tracción sobre el hielo aplica una fuerza horizontal F a la caja de 6 kilogramos y le imparte una aceleración de 2.5 metros entre segundo al cuadrado.
¿qué aceleración tiene la caja de 4 kilogramos? Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la caja de 4 kilogramos y úselo junto con la segunda ley de Newton para calcular la tensión T en la cuerda que une las dos cajas. Entonces, bueno, dice que dibuje un diagrama de cuerpo libre para la caja de 6 kilogramos. ¿Qué dirección tiene la fuerza neta sobre esta caja? ¿Cuál tiene mayor magnitud? ¿La fuerza T o la fuerza F? Bueno, entonces vean que son un montón de cosas. Yo aquí nada más de momento lo que quiero es que, que aprendamos a, sino quiero usar este problema como para que vean, ¿verdad? Lo que es la elaboración de los diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Eso es lo que busco acá. Entonces vamos a ver. A ver, ya aquí les había puesto la solución, porque cuando eso no tenía la tablet. Entonces vean. Por ejemplo, si hacemos, dice que hagamos el diagrama de fuerzas para la caja de 4 kilogramos, ¿verdad? Pero bueno, aquí, ¿cuál creen ustedes que sería una particularidad en este problema? ¿Qué puedo decir yo al respecto de la aceleración que experimentan las dos cajas? ¿Ustedes Es creen que yo igual. puedo decir que es la misma? Yo No. pienso que Yo sí, pienso que sí. ¿Ah? porque la misma fuerza que está ejerciendo, digamos así, la mujer, pienso que la va a tener que formar la tensión que va a dar la caja de 6 a la de 4. No Eh, tiene el mismo peso. Vamos a ver, aquí, vean, un asunto importante es que aquí no hay fricción, ¿verdad? Entonces eso hace que las dos cajas se desplacen con la misma aceleración. Porque cuando ella empuja, digamos, con esa fuerza, digamos, las dos cajas vienen a ser como si fueran una misma masa. ¿Ya? Porque ella jala con esa fuerza que aplica, ella jala todo el sistema, digamos. Entonces Sí. puede ser una caja de 10 kilos. Sí, podríamos decirlo. Pero bueno, eso es, si a ustedes les pidiera encontrar la aceleración, ¿verdad? Entonces sí tienen que tratarlo como si fuera un solo sistema. Incluso hay unos problemas que son como dos cajas que ustedes empujan. No sé, bueno, todavía no hemos visto esos, pero en ese tipo de problemas sí. Entonces uno considera todas las masas del sistema como si fuera una sola. Aquí no lo puedo considerar así. ¿Ah? Si no tiene, porque así, en este problema no lo puedo considerar como una sola masa si no tiene fricción. No, sí, no, lo que estoy diciendo es que más bien sí puede Ah, hacerlo. ok. Entonces, por ejemplo, ay no, qué horror. En este caso, no se tomaría en cuenta lo que sería como el eje Y, No, aquí eso no hace falta. se cancelan. Es que sería la fuerza normal. Bueno, igual vamos a incluir el diagrama. Eso sí, sí hay que hacerlo en el diagrama, pero digamos, a la hora ya de hacer el álgebra, ahí sí ya no nos va. O sea, si no hay fuerza de fricción, no necesitan la normal, digamos. Entonces, por ejemplo, acá, ok, entonces tenemos esta fuerza de acá. Bueno, aquí tenemos que esta masa es de 4 kilogramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuerzas se ejercen sobre esa masa? Tensión.
Vamos a ver. La normal. Ok, entonces por acá tengo... Aunque no tenga fricción, la normal se cuenta, profe. Sí, sí la vamos a incluir en el diagrama, pero... Entonces por acá tengo, bueno, la tensión, ¿verdad? Por acá tenemos el peso. Y por acá tenemos la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo lo que es la fuerza normal, aquí tengo el peso. Y acá tengo la tensión. ¿Sí? Entonces, vean, el primer detalle importante aquí es... Entonces, esa fuerza horizontal F que se aplica a la caja de 6 kilogramos y le imparte una aceleración de 2,5 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a decir, ¿verdad? Que esta caja de 4 kilogramos va a experimentar una aceleración de ¿cuánto? 2,5 metros entre segundo al cuadrado, porque dijimos que iba a ser la misma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí, sumatoria en el eje Y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, N menos MG es igual a 0. Es bueno que lo hagan como para que vayan, ¿verdad? Ya soltándose. Pero para efectos de este problema no vamos a necesitar la sumatoria de fuerzas en el eje Y no la vamos a necesitar, ¿verdad? Y la sumatoria de fuerzas sobre el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero ¿cuál es la única masa que yo tengo actuando sobre el eje X? ¿Ah? La caja, ¿no? ¿Cuál es la Eso. fuerza? ¿Cuál es la única fuerza que actúa sobre el eje X? Ah, la La tensión. tensión. Sí, la tensión nada más. Entonces, tensión va a ser igual, pongámosle aquí masa 1 para diferenciarla. La tensión va a ser igual entonces a la masa 1 por la aceleración. Que eso va a ser entonces 4 kilogramos por 2,5 metros entre segundo al cuadrado. Entonces quiere decir que la tensión va a ser de 10 newtons. Estamos. Profe, y ahí yo no lo podría hacer directo, digamos. Es que yo lo hice con ¿Directo 10 cómo? kilos. Digamos, como solo un bloque con 10 kilos. Yo lo hice así de una vez. No, no puede. Bueno, ¿cómo le digo? A ver. Voy. No creo que... No, no sale. Dio 25. No. Tiene que hacerlo así. O sea, aquí lo único que podemos decir que es igual es la aceleración para ambas cajas. Con la fuerza que la mujer empuja, digamos. Pero sí tiene que hacer el análisis por separado de cada uno. Bueno, chicos, entonces vean, ya se me va a desconectar. Entonces, nos vemos a la 1:50, ¿les parece? Está bien, profe. Ok.